Soy Ana Montesinos, profesora titular de Derecho Procesal de la Universidad de Valencia, y mi ponencia para el Observatorio de Transformación Digital del Sector Público lleva por título Afectación de los derechos y garantías procesales por el empleo de algoritmos predictivos. De manera que voy a abordar en este breve espacio la afectación de los derechos y garantías procesales que pueden verse de manera más inmediata comprometidos por el uso de sistemas algorítmicos predictivos en el seno de un proceso judicial. Me refiero a los siguientes derechos y garantías: derecho de defensa, igualdad de armas, presunción de inocencia y motivación de las resoluciones judiciales. Repárese que únicamente analizo el supuesto en el que se adopta una decisión por parte del juez apoyada en un software predictivo y no cuando es el mismo programa informático el que automáticamente emite la decisión. En esta última que hoy por hoy descarto. Empezamos con el derecho de defensa. Recordamos en primer lugar el doble contenido del derecho fundamental del derecho de defensa. Por un lado, implica que las partes deben poder conocer todos los materiales de hecho y de derecho que puedan influir en la resolución judicial y, por tanto, deben ostentar la facultad de poder alegar, probar y argumentar para formar la convicción del juez. Dicho esto, para permitir que las herramientas algorítmicas puedan auxiliar al juez en la resolución de determinadas decisiones que deben adoptarse en el seno de un proceso, por ejemplo, relativas a la valoración de la prueba, la idoneidad de la medida cautelar, bueno, pues tiene que asegurar el derecho de defensa y la debida contradicción, así como la posibilidad de impugnar la resolución emitida con el auxilio de la máquina. Para ello, las partes deben necesariamente estar al tanto de todos los materiales que puedan influir en la convicción del juez, entre los que se encuentra el programa informático, del que deben conocer sus elementos y características esenciales. Sin información sobre cómo se adopta una decisión, esto es, en qué se ha apoyado el juez para decidir, es difícil imaginar cómo los acusados van a poder cuestionar la exactitud o legalidad de esta decisión. De manera que habrá de entenderse vulnerado en el derecho de defensa si no se sabe cómo se ha obtenido el resultado de la decisión, porque se desconoce cómo funciona la herramienta de la que se ha auxiliado el juez y, como consecuencia, se impide a la parte afectada alegar, probar o argumentar en contra de dicho contenido. De ahí que una de las principales objeciones que se realiza al uso de estos sistemas sea precisamente la falta de transparencia o opacidad del algoritmo. ¿Cómo vamos a defendernos frente a un algoritmo que es secreto? Ni por razones de secreto industrial comercial, ni porque estamos ante sistemas de aprendizaje automático con cajas negras, puede permitirse que se impida conocer cómo funciona el algoritmo o de qué datos se nutre. En segundo lugar, y en estrecha conexión con el derecho de defensa, queremos hacer referencia a la igualdad de las partes o paridad de armas, que debe respetarse en todo proceso judicial. Los sistemas algorítmicos predictivos pueden ser muy útiles antes de que comience el proceso para preparar el caso, ¿no? Sírvase como ejemplo en nuestro país la herramienta analítica jurisprudencial Jurimetría, pero debemos ser conscientes que al mismo tiempo puede generar graves desequilibrios cuando solo una de las partes dispone de ellos. De este modo, el principio de igualdad podría verse seriamente afectado cuando el empleo de tales sistemas por una de las partes pueda posicionar a un estado de superioridad procesal frente a la otra, ¿no? Pensemos en el supuesto en el que una de ellas cuenta con estas herramientas y por tanto se encuentra en mejores condiciones de preparar su estrategia de defensa, mientras que la otra parte, sin embargo, no puede servirse de estos recursos. En tercer lugar, la presunción de inocencia. Es otro de los derechos que pueden verse afectados por las herramientas predictivas, especialmente por aquellas que valoran el riesgo de reincidencia, ¿no? Veamos cómo puede verse quebrantado este derecho en su triple vértigo, ¿no? Es decir, como regla de tratamiento, como regla probatoria y como regla. En primer lugar, este derecho implica que la persona acusada debe ser tratada y considerada inocente. Y si el juez se auxilia de estas herramientas informáticas de evaluación del riesgo a la hora de dictar una resolución, estas lo que tienen presente no son solo los hechos, los antecedentes penales del acusado o sus circunstancias presentes, sino también hechos futuros que pueden suceder o no. De manera que ya no estaríamos enjuiciando los hechos pasados o reconstruyendo la verdad de lo sucedido y demostrándola más allá de toda duda razonable, ¿no? Ahora, con estas herramientas, más bien, lo que se trata de analizar es qué probabilidades existen para que algo ocurra. Y por tanto se juzga a una persona por lo que potencialmente podría hacer. Se corre con ello el peligro de que el juez, antes incluso de ir al sujeto, en el juicio se haga una idea predeterminada,
Esto incide claramente en la presunción de inocencia porque ya lo considera culpable. La imparcialidad del juez se podría, por ende, ver gravemente perturbada. En segundo lugar, la presunción de inocencia solo puede verse desvirtuada mediante prueba de cargo practicada con todas las garantías y valorada por el juzgador conforme al principio de libre valoración. Para establecer la culpabilidad o inocencia de una persona, como sabemos, se requieren necesariamente de pruebas de cargo relacionadas con los hechos que se persiguen y que además sean concluyentes. Bueno, o sea, al respecto, si bien reconocemos que las herramientas algorítmicas, algunas de ellas pueden ayudar al juez a valorar la prueba y, por tanto, a apreciar la misma con mayor convicción, la decisión final no puede imputarse en exclusiva a una herramienta predictiva, ¿no? Herramientas que atienden al perfil genérico del riesgo del acusado, es decir, se conforma sobre la base de las características de un grupo de personas determinadas de antemano por el programa informático sin tener en cuenta las circunstancias personales y concretas del caso. En tal supuesto, lo que podría acabar sucediendo es que se altera el contenido de la prueba, es decir, se invirtieran los términos en el sentido de que el programa, por ejemplo, nos dijera que ya existe una alta probabilidad de que esa persona sea culpable, sea peligroso, ¿no? O que vaya a reincidir. Y como consecuencia, el acusado tenga que demostrar su inocencia y probar que el resultado emitido es erróneo. La carga de la prueba se trasladaría de la acusación a la parte acusada, ¿no? Esta última tendría que contradecir el dictado de la máquina. Por último, como regla de juicio, preocupa el riesgo que supone que el juez se conforme de manera crítica con la decisión proporcionada por el software, sin contrarrestar ni cuestionar sus resultados, ¿no? Esto cabe conectarlo con la última de las garantías o derechos que pueden verse afectados, como es la motivación de las resoluciones judiciales. Cabría pensar, en un principio, y no estaríamos errando, que el uso de programas informáticos podría incluso perfeccionar la motivación de la sentencia. Existen programas informáticos capaces de ofrecer al juez argumentos legales, jurisprudenciales para que fundamente su decisión, ¿no? Esto además se puede llevar a cabo en tiempos inimaginables para un juez humano. De manera que efectivamente podrían proporcionar una ayuda magnífica al órgano judicial, pero a su vez se provocaría el efecto inverso si el juez relegara en manos de la máquina esta función tan importante. Y yo con la desventaja de que probablemente la argumentación proporcionada no fuera individualizada al caso concreto. Adviértase además que en la labor de motivación por parte del juez no se trata únicamente de exponer las razones de hecho y de derecho que justifican la decisión, sino de hacerlo con argumentos axiológicos que motiven la misma. Y esto es algo que consideramos que por el momento parece ser que tiene dificultades para hacerlo a la máquina. Dicho esto, entendemos que se vulnera el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales si estas únicamente manifiestan que se han basado en un programa informático en el que se limitan a mostrar sus resultados. Si el juez asiste de softwares algorítmicos para adoptar una decisión, la parte que se ve afectada por esta decisión debe conocer el peso que ha tenido el resultado del algoritmo. Al mismo, por tanto, tendrá que hacer referencia al juez en la motivación de la resolución. Es que ni siquiera esto es suficiente. La parte tiene que conocer su funcionamiento y sus características. Solo así podrá recurrir la decisión que le perjudica. A modo de conclusión. Todavía nos encontramos en un estado muy incipiente y muy limitado de implantación de los sistemas algorítmicos predictivos, pero suficiente como para alertar sobre los riesgos que comporta su empleo en el proceso judicial. En modo alguno, barajamos la posibilidad de que estas herramientas computacionales, hoy por hoy, puedan sustituir la función jurisdiccional. Sin embargo, sí somos partidarias, aunque con prudencia, de que esas herramientas auxilien a los órganos jurisdiccionales dado que pueden aportar numerosos beneficios en términos no solo de celeridad, de eficiencia, sino también de mejorar la calidad de la justicia menos arbitraria. Para ello, deben ser respetuosas con los derechos y garantías de naturaleza jurídico-constitucional que disciplinan el proceso. Muchas gracias por vuestra atención.